Haciendo esta continuación mini de la invitación del tejido del alma, o sea, al viaje, a este reencuentro, les comenté una diferencia, que es el origen. El origen de este curso, este viaje, viene de 13 lunas de Shanat Barra, que es con quien lo tomé, lo practiqué, me gustó mucho y lo empecé a hacer llamándolo así, aunque desde el comienzo lo empecé a hacer diferente. Voy a darte una pequeña breve historia. Shanat Barra también toma el curso de una persona que se llama Jean Sams, que son los 13 clanes madre. Y ella toma, complementa con sus propios elementos, tiene visiones, empieza a trabajarlo, tiene revelaciones y hace una modificación y lo convierte en 13 lunas integrando elementos. Ahora diríamos, esta es como una tercera versión, versión Franco, la voz del ser, que es donde estoy haciendo todo este intento, en donde desde el principio el viaje fue diferente. Te voy a explicar a grosso modo por si no conoces y si conoces me corriges si algo me falla, pero en principio el viaje de las 13 lunas con Shanat Barra es un viaje que tiene, bueno, para pronto 14 sesiones, son 13, pero una está dividida por la mitad. Luego yo hice más divisiones, por eso el tejido del alma son 18. Sí, 18. Estaba viendo que hay probablemente una 19 que es un plus, que va a ser como un extra por algo que apareció en el último grupo, que fue muy interesante, que es integrarlo al eñagrama, que ya lo platicaremos. Este viaje de Shanat, que es muy bello, muy bueno, tiene una función primordialmente como una terapia de grupo, que me encanta, es súper bueno, en donde cada quien va compartiendo sus propias experiencias, sus propias vivencias y va integrando la clase, cada clase que se va viendo, tanto en la sesión 1 como en la siguiente sesión se ve lo de la clase anterior, cómo lo viviste en el periodo entre clase y clase, que normalmente son 2 semanas. Igual aquí le vamos a hacer entre 2 y 3, porque sí tiene una importancia, porque si haces demasiado espaciadas las clases, me di cuenta que luego se pierde un poquito. Hablando del tejido, se vuelve a aflojar un poco los hilos, entonces igual lo vamos a estar haciendo con una frecuencia entre 2 y 3 semanas, porque entiendo que hay circunstancias tanto propias como externas como sociales. Pero la idea es mantener un ritmo. Entonces, en ese sentido, la diferencia de las 13 lunas es que es mucho como terapia de grupo y un poco más concreto el contenido. Sí se hacen también meditaciones y prácticas, aunque aquí en el tejido hacemos más, yo te explico por qué. Y es un trabajo más como de abro mi tema, lo platico con la maestra y la clase y el abuelito fuego, que es como el centro del viaje, que también lo entenderás cuando hagas esto. Igual tenemos nuestro abuelito fuego en el tejido, eso no cambia. Cambia un poquito cómo se maneja, pero también te explicaré después. Entonces, el enfoque es un poco, para mi gusto, bueno, no sé cómo lo percibas tú, pero es como más de iniciando, ¿no? O sea, es más como preparando para hacer un viaje de conexión, de responsabilidad, de autoconciencia, de empezar a hacer los cambios, que es bellísimo, a mí me gusta muchísimo. Pero hay un detalle, obviamente es más como para los que están iniciando en un trabajo espiritual interno. Entonces es muy bueno, incluso Shanat tiene una Lunas 2, donde ya maneja como una especialización, un trabajo mucho más profundo, revisan cosas de las Lunas 1 y le meten más adentro, ¿no? Y hacen más como ya la integración espiritual a través de trabajos, ceremonias, viajes a lugares sagrados especiales, que es padrísimo el trabajo. Y luego tiene lo que es como su maestría, donde hace facilitadores, que haces otra vez como las primeras lunas, pero a un nivel de profundidad mayor para que entonces lo puedas compartir y ayudar a las personas como al nivel 1. A grosso modo es eso. Entonces, tiene muchísimo potencial. Yo hice todo el recorrido, que me encantó. Se los recomiendo mucho también. Y la diferencia es que, por eso quiero aclarar, el tejido del alma que estoy haciendo es como si fuera una cuarta, ¿no? O sea, lunas 1, lunas 2, sería el facilitadores, y esto sería como un 4. Sería un nivel de profundización mayor. ¿Por qué ocurre esto? Y no fue porque yo quisiera. Literalmente, la misma ideología que Shannon tiene, uno está al servicio. Uno realmente no está intentando hacer, sino más bien está permitiendo que el intento, el espíritu y la necesidad de los participantes, las personas, lleven el viaje. Y ahí es donde fue la clave. Mis primeros alumnos o
luneros. Todas estas personas ya tenían un trabajo personal, conmigo o con otras personas, pero ya tenían muchísimo más trabajo personal. Entonces, hacer el enfoque, que lo intenté, lo confieso, traté de hacerlo como originalmente se hacía, de hacer como esta participación, de que todos compartieran su historia y me dijeron, es que, oye, pero lo acabamos de platicar el día anterior en sesión, ¿para qué lo vuelvo a platicar? Y pasaba otra cosa muy interesante, había muchas personas que les daba cosa exponer, que digo, muy válido, no todos somos abiertos al mundo, pero lo más importante era de, oye, pero ya lo platicamos. Oye, no vamos a invertir entonces 3 de las 4 horas de clase en escuchar la historia de los demás. Y entonces, obviamente, la necesidad del grupo fue, oye, danos más. Ya no nos des lo que ya sabemos, no hagas que repita lo que ya platiqué el otro día contigo o con cualquier otro terapeuta o maestro, lo que sea. No, quiero más. Entonces, obviamente, la necesidad del grupo y mis ganas de hablar y compartir muchas cosas de años de experiencia se abrieron ahí. Entonces, las lunas, que era un trabajo mucho más de grupo, con una parte teórica más concreta, más compacta y una o dos meditaciones a lo mucho, se convirtieron en principalmente información, menos compartir y más también viajes o meditaciones. O sea, en el curso del tejido hay, pues yo creo que mínimo el doble de meditaciones de lo que se hacen, doble o más, de lo que se hacen en las 13 lunas originalmente con Shanat. ¿Por qué? Porque la idea, como hablamos hace un momentito en el videito de invitación, es traer también la parte espiritual y darle cada vez más cabida, más espacio en nuestra vida cotidiana a través de estos viajes. Por un lado, la conciencia humana, ego, se mueve, pero por otro lado, se invita a que la parte espiritual llegue y se empieza a hacer este entretejido. Por eso es una de las principales diferencias. Uno, las personas vienen por algo de, digamos así, mayor reto, profundidad, nivel, como quieras llamarle, en donde uno ya quiere pasar como a un siguiente grado. Por eso le digo que es como una cuarta etapa o quinta o lo que sea de lo que ya se ha hecho, por ejemplo, de Shanat. Entonces, si tú, por ejemplo, ya hiciste 13 lunas y quieres hacer el tejido, es como un nivel de profundización mucho mayor, donde imagínate que tenemos sesiones aproximadamente 4 horas, en donde hablamos de muchísima teoría, donde tenemos muchas meditaciones, por lo menos 2 meditaciones por clase como mínimo, a veces 3 o 4, a veces sí nos vamos largo. Entonces, donde todo el tiempo estamos trabajando en una conexión en donde esto literalmente explota, porque vemos a niveles mucho mayores, incluso a tan profundidad que por eso en vez de ser 14 sesiones son 18 sesiones. ¿Por qué? Porque muchas clases se subdividieron, ¿no? Cada una de estas, lo que eran lunas en su momento original, que esto ya van a ser hilos del tejido, cada una de estas sesiones ya dijeron, no, es que sabes que esto da para más. O incluso también cambiaron el orden. O incluso hay clases que no tienen nada que ver con las que originalmente se vieron porque tienen otra connotación. Entonces, por eso, lo más responsable y lo más correcto se me hizo cambiarle el nombre. Llamarle 13 lunas a algo que ya no obedece tanto o no sigue tanto una metodología, un sistema padrísimo, pero ya que literalmente hice con ello algo totalmente diferente, es como lo mismo que eso Shanat. O sea, ya no se llama 13 clanes madres, se llama 13 lunas. Entonces fue porque ella lo cambió y por respeto a la persona que creó, Jane Sams, que lo creó, si dices, oye, yo respeto el tuyo, el mío se llama diferente porque hago algo diferente, bueno, pues con mi misma responsabilidad, y digo, pues lo mío ya cambió, entonces le cambio también el nombre. Yo sí di los primeros cursos llamándoles 13 lunas, incluso verás invitación, tejido del alma, / 13 lunas, versión Frank, ¿no? O sea, es por eso. Entonces, por eso lo llamo diferente, por eso quiero que tengas una conciencia de que si es que escuchaste o hiciste incluso las 13 lunas con Shanat o cualquiera de sus facilitadores, este concepto es diferente. Yo sé que todos lo hacemos diferente, cada uno de los facilitadores no lo hace igual que Shanat, obviamente, pero hasta donde yo he escuchado, donde yo he visto, manejan más o menos la misma métrica, o sea, no le han hecho un cambio tan radical. A lo mejor sí, pero hasta donde yo he visto, este cambio sí es muy diferente. Para pronto es, en vez de ser 3 horas de escuchar historias de todos, que son muy válidas, muy buenas como terapia de grupo, claro está, a que son 3, 4 horas de pura teoría y trabajo. O sea, esto es como un intensivo, es como meterte en una maestría, ¿no? Ya hay menos recreo y hay mucho más lectura, bueno, no lectura, sino mucho más trabajo interno que hacerlo de forma sencilla. Entonces,
espero que quede claro, lo hago con todo el sumo respeto para tanto James Adams como Shannon Barra, porque justamente lo que quiero es evitar la confusión y evitar hacer como un mal mensaje o faltarles el respeto diciendo que yo estoy haciendo lo mismo cuando ya no lo estoy haciendo. Entonces, no lo estoy haciendo con un afán de más o menos o de ser diferente nada más. No, lo hago porque desde el principio las personas me pidieron algo distinto y yo sirviendo a esto, lo que decidí es continuar. Por algo pasa. Incluso a diferencia de las terapias grupales, de como 13 lunas y así, es mucho más importante la presencia, o sea, hacerlo presencial. En estas versiones, o sea, en esta versión del tejido del alma, o sea, funciona maravillosamente en línea. Incluso hay muchas personas que por X razón no pueden tomar la clase en vivo, o sea, en línea, pero en vivo, y la toman grabada y aún así trabajan increíble. Porque como no está enfocada en la terapia de grupo, sino en conocimiento y las meditaciones, pues eso lo puedes hacer en tu momento libre. Entonces, esa es la diferencia. Ventajas, pues sí, a lo mejor es un poco más de teoría, mucho más profundización. Desventajas, es mucho más pesado, es mucho más de cambio de conciencia y sí absolutamente requiere más responsabilidad. Otro detalle diferente es que, por lo menos como yo lo he visto, es que si tú te saltas algunas clases de las lunas y las tomas después, no hay tanto tema. Aquí sí el orden influye mucho, porque sí son piezas que se van armando. O sea, imagínate que tú tejes y tejes en desorden, te queda raro. Aquí sí tienes que tejer la 1 para luego la 2, la tercera sesión, cuarta sesión y así, y todas van entrelazando y creando una fortaleza. Incluso es tan importante este tejido que tú entiendes la primer clase con la última clase al 100%. Tú imagínate que todo se sigue aprendiendo conforme se va avanzando. Entonces no puedes saltar tan fácil, no te lo puedes perder. O sea, hay personas que por circunstancias se han brincado y no entienden nada y eso que se perdieron una sesión en medio. Uno de los hilitos no lo tomaron y se fueron al siguiente y el siguiente aparte que les parece enormemente más pesado porque esto es progresivo, o sea, esto te lleva a niveles de conciencia, de profundización, de conexión espiritual cada vez mayor, que si tú te lo brincas, no la agarras. O es muy pesado, muy retador, o simplemente no entiendes nada. Entonces, esa es otra diferencia bastante, tal vez, no sé, más rígida o como quieras hacerlo así, pero mucho más ordenada. Necesita definitivamente ese orden. Y bueno, por si tienes dudas, aviéntatelo. La verdad siento que es algo muy bueno. Todas las personas que lo han tomado y lo han concluido o incluso se han quedado a medio camino por circunstancias diferentes, sienten un cambio. No es solo leí un libro, no es solo fui a una clasecita, a un retiro, no. Fui y volví diferente. Con cada una, con solo la primera. Si tienes dudas, prueba solo la primera de las clases y te vas a dar cuenta que tu percepción de la realidad y tu conexión contigo en una sola marca la diferencia. Ahora si haces todo el viaje y ya completas todo el tejido, vas a cambiar en muchos sentidos y te vas a dar cuenta que la vida es mucho más interesante y más divertida cuando la haces de forma completa, tanto tu humano como tu espíritu, tu alma, tejidos. Espero que te haya quedado claro. Dudas, quejas, sugerencias, por favor pónmelos ahí abajo en comentarios, porque hay mucho que aprender. Espero que haya sido claro, espero que te guste, espero que te sirva y aquí estoy, con mucho cariño, con mucho corazón, con todo el intento y el espíritu. ¡Ajo!